El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17:4. No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos aquí ya, hermanos, transmitiendo virtualmente, ¿verdad? Unos días, primeramente Dios, y los domingos presencial. Y hoy quiero, hermano, compartir algo que Dios quiere que no se nos olvide, ¿verdad? Que lo guardemos, hermano, y que lo atesoremos, que creamos en la palabra que día con día Dios sigue hablando a su pueblo. Y vemos, hermano, a la luz de la Escritura que Dios ha dado promesas, ¿verdad? Hay promesas del Padre, promesas del Hijo y promesas del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, yo quiero hoy hablarte acerca de las promesas del Hijo de Dios, pero de una promesa, ¿verdad? Hay muchas promesas de las que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero para entrar en la promesa de Jesús, del Hijo de Dios, yo quiero antes que nada, primeramente, ¿verdad?, darle gracias al Padre porque en su misericordia me ha permitido nuevamente, hermano, estar aquí. Yo te invito, hermano, que estás en casa, donde quiera que estés, tal vez estás caminando aún en tu trabajo, ¿verdad? Y estás en tiempos de receso y tal vez tengas tu celular por ahí a la mano y tal vez estés, hermano, viendo y escuchando este mensaje. Yo te invito a que abras tu boca y le digas: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, sigues hablando, Señor, a este pueblo, a esta iglesia amada por ti, Señor, este pequeño rebaño del cual tú te has agradado, Señor, y has comprado con tu sangre preciosa. Y a través de tu palabra, Señor, tú nos sigues lavando, nos sigues limpiando, Señor, y sigues afirmando cada día más nuestros pies sobre la roca en la cual tú nos has puesto, que es Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te pido que seas tú, Señor, el que te sigas manifestando a través de nuestras vidas y continúes, Señor, llevando a cabo la obra, Señor, que tú comenzaste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos las promesas que tú has dado, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que esas promesas que tú tienes, Padre, y que tú has dado, tienen su cumplimiento, Señor, pues tú tienes un día, una hora y un año señalado, Señor, para que esas promesas se cumplan, pues por cuanto está escrito en tu palabra: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y tú eres un Dios fiel que cumple su palabra. Nosotros siendo infieles, Señor, tú permaneces fiel. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra, Señor, salga de mi boca como esa espada de doble filo y penetre, Señor, hasta lo más profundo de cada corazón, para que aquel, Señor, que se ha alejado de ti, para que aquel que se ha olvidado de tus promesas o que la tienen por tardanza, hoy, en el nombre de Jesús, vuelva a arder su corazón, Señor, así como los que iban a Emaús después de que habían recibido el mensaje de que Jesús había resucitado y no creyeron, Señor. Así que hoy nuevamente vuelva a arder su corazón, Señor, y vuelva nuevamente a casa, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Para ver lo de la promesa, hermano, del Hijo de Dios, es indispensable, hermano, es indispensable o es primordial hablar primeramente, hermano, algo de las promesas de Dios, ¿verdad? Porque la promesa de Dios, tú lo puedes ver en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, de que Dios dijo, ahí está hablando de la promesa de salvación que tuvo su cumplimiento en la vida de Jesús, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, si vamos a hablar de la promesa del Hijo de Dios, es algo muy importante que nosotros debemos de estar anhelando. Conforme tú vayas escuchando este mensaje, tú debes de estar anhelando día con día, hermano, esa venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es parte de la promesa. Entonces vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios da la promesa de salvación, que tuvo su cumplimiento en la vida de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús fue enviado por el Padre a la tierra, que es la simiente de la mujer que le aplastó la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y no solamente le aplastó la cabeza a la serpiente, sino que le quitó también las llaves de la muerte y del Hades. Por eso la muerte ya no tiene poder sobre ti, hermano, ni en mí. Entonces, y hemos estado anunciando, no anunciando, sino que predicando lo que Dios ha dejado escrito, ¿verdad? Acerca de las promesas de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, ¿verdad? Y cómo iba a nacer, en qué lugar iba a nacer, en Belén de Judá, ¿verdad? Y ciertamente cómo iba a manifestarse, ¿verdad? En Jerusalén, entrando montado en un burrito, y eran tantas, hermanos, las señales que el Padre dio cuando envió precisamente, hermano, a Jesús a la tierra, ¿verdad? Con el propósito, hermano, de dar su vida por nosotros siendo pecadores, gracias a la misericordia de Dios. Entonces Jesús, cuando fue enviado por el Padre, como así lo vemos en Gálatas 4:4, que en el tiempo de Dios envió a su Hijo a la tierra con un propósito, ¿verdad? Lo envió en carne para poder vencer, hermano, a la muerte. Y ciertamente lo que vemos es que cuando Jesús vino, enviado por el Padre, vino con ese propósito, hermano, para acabar con el pecado que había, hermano, en nosotros. Porque es el propósito. Tal vez tú no lo entendamos ahorita, pero como dijo Jesús, no lo entiendes ahorita, pero lo entenderás después, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús es el que nos va a llevar al perfeccionamiento, y cuando hablamos del perfeccionamiento es una condición en la cual, hermano, ya no va a haber más pecado en nosotros. Pero esa obra solamente, hermano, es llevada precisamente por el Hijo de Dios. Entonces, yo quiero ir entrando en este tema, dice la promesa del Hijo de Dios, y cuando vemos aquí parte de la promesa del Padre, ¿verdad? Dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, hermano, a Dios, que vemos aquí su grande amor, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del verdadero, del amor de Dios que es manifiesto, ¿verdad? Y que ese amor que Dios ha manifestado en nuestros corazones se llama Jesucristo. Amén. Él es el que está, hermano, en nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? Y Él es el que sigue hablándonos por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos está enseñando, ¿verdad? Es el encargado de enseñarnos, de redarguirnos y de llevarnos, hermano, a la santidad. Él es el que se encarga de redarguirnos para que nos vayamos apartando de todo pecado, de toda iniquidad, y que vayamos, hermano, que aborrezcamos todo lo que Dios aborrece. Eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Porque Dios aborrece muchas cosas, y nosotros como hijos de Dios tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, aquí vemos en Juan 3:16, ya lo estás viendo ahí, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Vemos, hermano, esta siguiente diapositiva, en la cual Juan capítulo 6, verso 38, fíjense cómo el Señor nos va llevando en secuencia, ¿verdad? Y de algo que
que Dios nos ha estado hablando, hermano, pues nos habla de la presencia. El Señor nos hablaba el domingo de la presencia, ¿verdad? Que fue el primer domingo que nos congregamos ya presencialmente en este lugar que Dios nos ha dado. Y no solamente nos hablaba de la presencia, ¿verdad?, sino que Él escogió este lugar, ¿verdad?, para manifestarse y para seguir bendiciendo a su pueblo. Y vemos aquí en este pasaje de Juan 6:38, cómo Jesús mismo, hermano, está diciendo, dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios, mi Padre, pues Él fue quien me envió. Entonces Él no vino, hermano, para hacer su voluntad, Él no vino para hacer lo que quiera, y así nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y dejar nosotros, hermano, de hacer lo que queramos. Amén. Entonces, vemos aquí, Jesús mismo está hablando, dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue el que me envió. Así como vemos aquí que Jesús está diciendo que Dios es el que lo envió, tú puedes ver en la Escritura, hermano, que Dios es Dios quien te llamó. Dice Dios a través de su palabra, yo los llamé a ustedes, yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. Y si tú ves, hermano, en el libro de Juan capítulo 6, verso 45, algo así, dice la Escritura, dice, todo aquel que viene a mí fue enviado por el Padre. Dice, todo aquel que envió mi Padre, yo no lo desecho. Vemos en el libro de Salmo capítulo 40 y verso 2, dice que cuando nos encontrábamos en el pozo de la desesperación, el Padre extiende su mano, nos saca del fango cenagoso y nos pone sobre la roca para enderezar, hermano, nuestros pasos. Cuando habla de pasos, nos habla de una mala forma de vivir que tú y yo estuvimos caminando, ¿verdad? Por eso nosotros cuando vemos, hermano, el llamado de Dios, porque tú fuiste un llamado de Dios, un escogido por Dios, entonces tú tienes, hermano, ahora sí que rendir tu voluntad a Dios, ¿verdad? Y entendamos el propósito. Él mismo está diciendo, yo no bajé del cielo para hacer mi voluntad. Entonces tú no fuiste llamado, hermano, por Dios para que tú sigas haciendo lo que quieras, sino para que nosotros, hermano, hagamos la voluntad de Dios. Y como dice aquí, uno de los propósitos que Dios nos ha estado enseñando y nos ha estado recordando siempre, hermano, tú ves que en el principio dice la Escritura que el hombre, Dios lo pone a prueba, ¿verdad? Y lo que Dios pone a prueba es la obediencia. Eso es lo que Dios pone al hombre a prueba en el huerto, la obediencia. Sin embargo, porque ese fue el pecado que el hombre cometió, la desobediencia. Y lo que Dios nos ha enseñado es que Dios quiere que nuevamente, hermano, el hombre vuelva a obedecerle. Ese es el propósito de Dios, de que volvamos a nuestros principios, de que volvamos, hermano, al principio de cuando Dios puso al hombre en el huerto, que caminemos en obediencia. Ese es el propósito, que rindamos nuestra voluntad a Dios, ¿verdad? Que no hagamos lo que nosotros queramos, porque si nosotros hacemos lo que nosotros queramos, hermano, no una vez, sino que muchas veces Dios, así como le habló al pueblo de Israel, en muchas ocasiones, hermano, lo exhortaba, ¿verdad?, para que volviera su corazón a Él. Y ellos decían, hermano, dice la Escritura que el pueblo de Israel le dio muchas veces la espalda a Dios y decía, no queremos oírte, no queremos escucharte, ¿verdad? Y algo que vemos, hermano, es que la desobediencia trae rebeldía, ¿verdad?, como lo hizo el pueblo de Israel. Y por esa causa tú puedes ver de cómo el pueblo de Israel pues cayó en una ceguera espiritual, que al final de cuentas pues no supieron conocer el día de la visitación del Hijo de Dios. La presencia de Dios, hermano, en nuestras vidas es muy importante, porque Él se va a encargar, hermano, de que nosotros estemos alerta. Pero vemos aquí la palabra obedecer. Ese es el plan de Dios para nosotros, hermano, que volvamos a obedecerle para poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas. ¿Por qué, hermano? Veamos que Él dice, yo no bajé a la tierra para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre y para obedecerle. Y dice, y mi Padre
O sea que lo vemos aquí, hermano, que el Padre lo envió con un propósito. No solamente de ofrendar su vida, hermano, de ofrecer su vida y a través de esa ofrenda que es, hermano, que Él hizo por causa del pecado que tú y yo llevábamos. Dice, y mi Padre quiere estar seguro. Entonces lo envió como garantía, hermano. Jesús, hermano, el Hijo de Dios, es una garantía del cumplimiento de la promesa del Padre. Es lo que yo veo aquí en este pasaje, hermano. Juan 6:39, en esta versión dice, y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno. Es una garantía, hermano, en la cual vemos un cumplimiento. Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No solamente lo envió con propósito, hermano, sino que como una garantía. Y Él mismo está diciendo, ¿verdad? Y mi Padre quiere estar seguro de que no se pierda. Tú sabes, hermano, que cuando Jesús hubo momentos de flaqueza, de debilidad como hombre, hermano, como humano que habitó aquí en la tierra, ¿verdad? Durante 33 años, que fue aproximadamente, hermano, la vida de Jesús aquí en la tierra, pero ciertamente Él vino a cumplir el propósito de Dios, la promesa de Dios que había dado, la promesa de salvación, porque solamente en Jesús, hermano, hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Escritura. No hay otro nombre. Sin embargo, cuando nosotros vivíamos en la oscuridad, por decir así, ¿verdad? Teníamos un conocimiento que no era el conocimiento que viene de Dios, porque el conocimiento que viene de parte de Dios es el que nos ha sido revelado, hermano, y ahora por eso creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermano, el Señor nos da una garantía, y es por medio de Jesús, hermano. Para eso no solamente es que Dios amó al mundo, ¿verdad?, sino que también lo envió como una garantía de que no se pierda ninguno. Jesús dijo, todo lo que dice, Padre, tuyos eran, y me los diste, y de todo lo que me diste, ninguno se va a perder. Esa es la garantía, hermano, que solo viene del Padre, pero también Jesús lo confirma y nos lo enseña, ¿sí? Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. No se equivocó al haberte escogido, hermano, al haberte elegido de lo más vil y lo menospreciado, porque Él, hermano, vio algo especial en ti. Dice la Escritura que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Tú y yo, hermano, no valemos nada para el mundo, pero para Dios valemos tanto, hermano, a tal grado que Dios te escogió, Dios te eligió, hermano, porque vio en ti algo especial. Pero hay algo, hermano, que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y lo que está haciendo es quitarnos precisamente todo lo malo que hay en nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad? Para que se manifieste lo que Dios había puesto en nuestros corazones desde antes, hermano, de la eternidad. Algo, hermano, que estaba oculto. Y digo oculto, hermano, porque la gente no lo podía ver. Lo único que veía nosotros eran cosas malas. Quiero decirte, hermano, que tú eres un elegido de Dios, un escogido por Dios, un varón o hermana que trae ya puesto el sello de Dios en sus corazones. Ya venimos sellados, hermano, desde la eternidad, porque eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, que hemos sido escogidos desde la eternidad. Entonces ya traemos ese sello, solamente, hermano, que en el tiempo de la ignorancia vivimos durante muchos años, algunos a temprana edad el Señor los llamó, hermano, y los escogió aún desde el vientre de su madre, ¿verdad? Pero como vivíamos en la ignorancia, vivíamos, hermano, siempre haciendo lo malo, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, como ya traemos el sello de Dios, hermano, ya lo tenemos, ¿verdad? Solamente que estaba tan sucio nuestro corazón que no se podía ver. No se podía ver, hermano. Es como cuando tú te encuentras algo, hermano, que ya tiene años por ahí enterrado, hermano,
lleno de óxido, de basura, ¿verdad? Y que cuando tú lo encuentras y agarras por ahí, hermano, una escobita, una brocha, o le echas algún líquido para poderlo limpiar, es que algo te llamó la atención ahí. Y empiezas a hacerle su limpieza y empiezas, caray, mira nomás qué hermoso esto. Hay algo aquí. Hay algo aquí dentro. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios, hermano, y es el que se empieza a limpiar, hermano, nuestro corazón. Y empieza el Señor a mostrar, hermano, lo que había dentro de cada uno de nosotros. La Escritura nos enseña, hermano, que Dios escondió en vasos de barro unas grandes riquezas. Y esas riquezas, hermanos, se están manifestando conforme el trato de Dios va teniendo con cada uno de nosotros y se van manifestando al mundo entero. Y hay muchos que dicen, bueno, pero ¿tú qué hiciste? ¿Cómo le hiciste para dejar de hacer esto? Y entonces uno contento y gozoso, es que el Señor vive en mí. El Señor ha limpiado mi corazón, ha cambiado mi forma de vivir, de pensar. Ahora soy una persona. Es más, no es necesario que tú lo digas, sino que ellos mismos te dicen, eres una persona diferente. Porque Dios te eligió. Dice la Escritura que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, hermano. Y cuando hablamos de predestinados, estamos hablando de que el Señor, hermano, ya nos había elegido. Dios, mira, como veíamos al principio, hermano, hace un momento, de que el Señor vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su voluntad. Y tú puedes ver en la Escritura que Dios le dijo, hermano, Dios le dijo a Jesús quiénes iban a ser sus discípulos. Él no los escogió por sí mismo, sino que en la Escritura, hermano, dice claramente que Jesús escogió a los discípulos conforme a la voluntad de Dios. Y hermano, y tú sabes que dentro de los discípulos de Jesús había, hermano, de toda clase, como lo hay en las iglesias. De toda clase. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, dice la Escritura, hermano, ahorita entramos otra vez. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no me había fijado, pero bien, aquí regresamos. Dice, mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis discípulos. Tú fuiste un escogido, un elegido, hermano, de parte de Dios, para ser discípulo, para que le sigas, hermano. Y eso es hermoso, hermano. Antes de conocer al Señor, hermano, la vida que teníamos, podíamos vivir nuestra vida como queríamos, ¿verdad? Y al final decían, pues, por ahí un hombre compuso una canción que la vida no vale nada. Hermano, para nosotros ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Para nosotros, hermano, Pablo decía que él prefería, cuando ya él anhelaba o desear morir, dice, pero si es importante que viva, hablando de la vida que le quedaba aquí en la tierra, era, hermano, para buscar agradar a Dios y pues ser de bendición para las iglesias que él de alguna forma pues levantó, ¿verdad? En Asia. Dice que no se pierda ninguno de ellos para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, aquí está, tú sabes, hermano, y a la luz de la Escritura hemos visto que vienen todavía varias resurrecciones. Porque aquí está hablando del fin del mundo, ¿verdad? Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. Aún, hermano, cuando ya venga ese tiempo, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que el mar va a devolver los muertos, la muerte va a devolver los muertos, hermano, el Seol, y ahí nos está hablando prácticamente de la última resurrección que va a haber. Pero yo quiero exhortarte, mi hermano, a que estés alerta para la resurrección que viene, hermano, ahora que Jesús venga, porque esa es la promesa del Hijo de Dios. De eso te estoy hablando. Aquí ya no está hablando de una resurrección, hablando, pues, en pocas palabras, de todos los que creyeron, ¿verdad? No, hermano, en Jesús, y que permanecieron de alguna forma. Aún estas personas, cuando hemos estado hablando acerca de la apostasía, que nos menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2, de que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aún esa gente, hermano, que va a apostatar y que está apostatando y que se va a quedar a la gran tribulación, ¿verdad?
pero que de alguna forma no va a aceptar la marca de la bestia, ¿verdad? Y que va a preferir morir, esa gente que tuvo por tardanza la venida de Jesús, porque así lo veo yo, porque el Señor está hablando de la venida de Jesús, pero esa gente está teniendo por tardanza la venida de Jesús, se le sale de la iglesia, hermano, comienza a vivir una diferente vida y al final se queda, y después de que viene el arrebatamiento, hermano, después de que esta resurrección que viene, cuando viene Jesús, hermano, en las nubes, por eso nosotros debemos estarnos preparando, porque esa gente se va a quedar y al final va a reconocer, hermano, y va a arrepentirse, pero ya va a ser demasiado tarde, ¿sí? Hemos estado anunciando que Cristo viene, que no tengamos por tardanza la venida de Cristo, hermano. Aquí está hablando de una resurrección, pues, de que aún esa gente nos habla de una resurrección que va a ser, hermano, antes del milenio, si no me equivoco. Dice, cuando le pregunta a Juan, ¿y quiénes son estos que vienen con vestiduras blancas? Son los que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación con la sangre del Cordero. Entonces nos habla de esa resurrección después del milenio, y la resurrección, hermano, que viene en el tiempo del fin, donde todos, hermanos, se van a presentar delante de Dios, aún los que lo traspasaron, pero lo que vemos, y aquí dice, vuelvan a vivir. Todos, hermano, todos los que hemos creído y que creemos en Jesús, hermano, en la promesa que Dios nos ha, parte de la promesa del Hijo de Dios es esa, de que Él va a hacer, hermano, que volvamos a vivir en Cristo Jesús. Y eso es algo que, hermano, nos debe que debemos de aferrarnos a esa promesa. Y cuando Jesús, hermano, está hablando acerca de todo esto que estamos compartiendo, en el libro de Juan capítulo 13, verso 36, vemos que el Señor, hermano, pues le estaba anunciando, ¿verdad?, que era necesario que partiera, y que donde Él dice, ahorita no me pueden seguir. Dice, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Jesús le contestó, a donde voy, tú no puedes seguir ahora. Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Hermano, lo que vemos aquí, que a Pedro, más que nada el preguntarle a dónde vas, y cuando Jesús le contesta, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después, era algo, hermano, que más que nada Pedro estaba sintiendo. Cuando Jesús le dijo esas palabras, sentía la ausencia, hermano, de la presencia de su Señor. Por eso le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Hermano, nosotros tenemos que estar anhelando día con día la presencia del Señor en nuestras vidas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque la necesitamos. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque dice la Escritura que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay paz, hay seguridad, hermano, hay protección, hay todo. Separados de Él, dijo Jesús, nada podéis hacer. El Señor nos enseña, hermano, Jesús nos enseña que permanezcamos unidos a Él. Necesitamos de su presencia en nuestras vidas. Solos no podemos hacer nada. Pedro es lo que decía, Señor, ¿a dónde vas? Porque el Señor ya les había anunciado, hermano, ahí en Juan capítulo 13, que Él iba a irse. Yo no sé si en tu corazón, mi hermano, anheles la presencia de Dios. Pero Jesús le dijo a Pedro, tú no me puedes seguir ahora. Y claro, hermano, nosotros no podemos ahorita. ¿Por qué? Por la condición de pecado en la que nos encontramos. Necesitamos, hermano, la presencia de Dios y del lavamiento de la palabra que día con día Dios nos da para poder, hermano, llegar al perfeccionamiento, como nos enseña en Efesios capítulo 4, verso 12 en adelante, hermano, para poder ver a nuestro Dios. Esa es una promesa, hermano, que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Pero para verlo, hermano, necesitamos lo que dice la Escritura, hermano, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queremos ver a nuestro Señor, hermano, tal y como Él es. Busquemos estar bien, hermano, los unos para con nosotros. Busquemos ponernos a cuentas en tanto que estamos en el camino. El camino es Cristo. Busquemos estar bien, hermano, los unos con los otros,
para poder ver al Señor, ¿sí? El seguir al Señor, hermano, no es fácil. El seguir al Señor, hermano, lleva muchos sacrificios que tenemos que estar haciendo en nuestras vidas, hermano. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Aquí está hablando el Hijo, Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Turbar, hermano, es preocupar, afligir, angustiar. No se preocupen, no se aflijan. Y es algo, hermano, Dios nos ha estado hablando. Y ciertamente podemos ver en la Escritura, hermano, que Dios envió a un hombre llamado Juan para preparar el camino del Señor, para preparar un pueblo bien dispuesto para que recibiera, hermano, a Jesús, hombre, aquí en la tierra, como el Salvador, como el Cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Ahora nosotros, hermano, Dios nos ha dado esa encomienda, según nos lo enseña la palabra de Dios, hermano, el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Y ahora nosotros como ministros estamos tocando la trompeta para que el pueblo se prepare para la venida de Jesús, para la venida en secreto, donde no todo ojo lo va a ver, como nos lo enseña en la señal de Lot, sino solamente, hermano, aquellos que se prepararon. Entonces, el Señor nos dice hoy en este día que no nos preocupemos, que no estemos afligidos, que no estemos angustiados, hermano. Cuando hablamos de angustia, libro de Lucas capítulo 21, hermano, nos habla del temor que habrá en la gente, hermano, por los bramidos del mar, ¿verdad? Por todas las cosas que están sucediendo. Y ciertamente, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos, hermano, no debemos tener temor en nuestros corazones. Si tú crees, hermano, en la promesa que Jesús mismo está dando aquí en este libro de Juan capítulo 14, no tienes por qué estar afligido, no tienes por qué estar preocupado. Solamente, hermano, la exhortación es que dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice: puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. No importa la situación que tú estés viviendo, si tú crees en Él, ten la plena certeza, hermano, de que Él te va a ayudar en cualquier situación, Él te va a fortalecer, ¿verdad? Dice: no se turbe vuestro corazón, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Nos está hablando, hermano, de que en ti debe de haber esa paz. Mientras en el mundo, hermano, están sucediendo cosas, es una de las cosas, hermano, que nosotros vemos en el libro de Lucas capítulo 21, dice: cuando vean suceder estas cosas, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, tenemos, hermano, que tiene que haber paz en nuestros corazones. Mientras en el mundo están sucediendo muchas cosas, ¿verdad? En nosotros tiene que haber paz. Paz, hermano. Porque confiamos en la promesa que el Señor está dando. Entonces aquí está hablando de paz. Dice: no se turbe, ¿verdad? No te preocupes, no estés afligido, no estés angustiado. Tiene que haber paz en tu corazón, mi hermano. La paz, la paciencia, aunque la paciencia, hermano, trae prueba, pero no estás solo. Dios está contigo, mi hermano. Dice: no se turbe vuestro corazón. Entonces nos está hablando primeramente de paz y nos está hablando de un lugar en el cual, hermano, Jesús mismo está diciendo en este versículo de Juan capítulo 14 y verso 2, nos está hablando de un lugar que Él mismo, hermano, fue a preparar. Un lugar que Él mismo fue a preparar para cada uno de nosotros, hermano, para su iglesia, para su hermano. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Ese es algo, hermano, que
Ya está listo, ya está preparado. El Señor ya fue, hermano, ya lo preparó ese, hermano. Si dice ahí que dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si tú, hermano, le levantas un poquito la letra, imaginas el cielo, hermano, el reino de los cielos, ¿cómo es? Si la Biblia nos enseña, hermano, que lo que nosotros vemos fue hecho de lo invisible, de lo que no vemos. Y tú ves en el mundo, hermano, hay casas, palacios, hay de todo, hermano. Solamente, hermano, que estas casas son terrenales, son casas que van a ser deshechas, hermano, que van a ser destruidas por el fuego. Eso dice en el libro de Pedro. Porque esta tierra está destinada a ser consumida por el fuego, hermano. Ya no por un diluvio, sino por fuego va a ser destruida. Todo lo que el hombre ha edificado aquí en la tierra, hermano, va a ser consumida por el fuego. Sin embargo, nosotros, hermano, tenemos que prepararnos ¿para qué? Para poder llegar a ese lugar que Jesús mismo fue a preparar para ti, hermano. Pero para eso tú tienes que prepararte, para poder entrar a ese reino donde el Señor ha preparado, hermano. Dice la Escritura que hay palacios, hay casas, hermano. Es algo hermoso, en lo cual dice la Escritura que las calles son como un mar de cristal, calles de oro. Aquí en la tierra, hermano, el hombre está loco, se vuelve loco buscando el oro, hermano. Pero ¿cuál oro? El hablador, el que habla mucho, ¿verdad? O el money. Anda loco por eso. El hombre se afana por las riquezas, hermano, cuando allá, mira, vas a andar por las calles de oro, hermano, el oro va a estar a tus pies. Es algo hermoso lo que Dios tiene preparado. Son habitaciones, hermano, son moradas que no son deshechas, son moradas que no son hechas por manos de hombre, hermano. Esas ya estaban, Dios las hizo. Solamente Jesús dijo, voy a preparar una, hermano. Es como cuando llega tú tienes algunas, bueno, aún tu misma casa, hermano, cuando llega alguien de visita, ¿qué es lo que vas a hacer? Va a venir un hermano fulanito de tal de visita, ¿qué es lo que vas a hacer? Tengo la casa tirada. No, voy a prepararla primero, voy a arreglar, voy a limpiarla. Y es lo que hacemos, porque ya estaban, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya están. Solamente que Él fue, hermano, para arreglar esas habitaciones de una forma especial, hermano. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Dice la Escritura que a ninguno de los ángeles llamó hijo. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Sin embargo, a ti y a mí, hermano, y a todos aquellos que han de creer en nuestro Señor Jesucristo, Dios les ha dado el derecho, hermano, de ser llamados hijos de Dios. Hermano, cuando tú entres al reino de los cielos, van a estar, hermano, los ángeles ahí, hermano, dándote la bienvenida. Porque dice la Escritura en el libro de Hebreos, hermano, que los ángeles han sido puestos como ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Entonces te van a estar esperando, ahí viene un hijo de Dios. Y, hermano, pero nosotros, hermano, como hijos de Dios, vamos a seguirle dando la gloria de Dios en el reino de los cielos. Y va a estar el Señor. Esta es tu habitación. Esta es tu habitación. Esta es tu habitación que Él preparó para ti. Dice, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, miren la promesa del Hijo de Dios. Vendré otra vez. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros.
vendré otra vez. Está hablando, hermano, de la segunda venida de Jesús. Pero está hablando, hermano, de la venida de Jesús en secreto. Y digo de la venida de Jesús en secreto porque dice, vendré otra vez y os tomaré. Nos habla, hermano, de la señal de Noé. Que así será la venida, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano, cuando menos lo esperemos, el Señor viene. El Señor viene. Porque el cumplimiento, hermano, de esta palabra que dijo Jesús, hermano, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y muchos no creyeron. Porque Dios le dio la oportunidad a esa generación, hermano, y levantó como precursor, como pregonero de justicia, dice la palabra de Dios, a este hombre llamado Noé, en el cual Dios halló gracia. Y por medio de este varón, el Señor se encargó, hermano, de hablar el Evangelio, la palabra a esa generación que no creyó. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad, hermano, el Evangelio se está predicando y la gente está, hermano, en una condición de incredulidad. Pero es parte, hermano, es parte de que todo se vaya cumpliendo, hermano, conforme a la voluntad del Padre. Hay mucha incredulidad y dice que estaban casándose, comiendo y bebiendo y dándose el matrimonio. Y tú puedes ver lo que está sucediendo. La gente no cree, hermano, en Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que continuar con esa obra, hermano, que Jesús inició, de predicar el Evangelio de salvación para que la gente se arrepintiera, ¿verdad?, de sus pecados. Y los que crean, hermano, en Jesús, como ahora tú y yo creemos. Y si caminamos, hermano, en la preparación que Dios quiere, que Dios está haciendo en nosotros, pero también está en nosotros el que busquemos prepararnos, vamos a formar parte, hermano, de esa grande bendición. Recuerda, hermano, que nosotros tenemos, te lo vuelvo a recordar, tenemos una reunión con nuestro Señor. Y ese es algo que le fue revelado al apóstol Pablo. Pero con respecto a nuestra reunión con Él, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, pero con respecto a nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, que no os dejéis mover ni por cartas, ni por nada, hermano, ni por espíritu, porque mucha gente, hermanos, se está dejando mover. Y Pablo está exhortando a la iglesia que no nos dejemos mover. Así yo te digo esto, hermano, lo mismo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia, hermano, a los tesalonicenses: no se dejen mover, porque está hablando que nosotros tenemos una reunión, hermano, una cita con nuestro amado. Tú que formas parte, hermano, de la amada, no se te olvide que tienes una cita con el Señor. Y esa cita, hermano, cada día podemos ver que cada vez está más cerca. Dice en Mateo 24, 36 en adelante, está hablando precisamente, hermano, como en los días de Noé, lo que sucedió. Se predicó el Evangelio, no creyeron, vino el diluvio, pero fue demasiado tarde. Entonces, hermano, eso va a suceder también con aquella gente, hermano, que se le está predicando la palabra, anunciando lo que Cristo viene y no está creyendo, pero que al final, como vemos ahí, mucha gente, hermano, dice que quiso entrar. Porque al ver, hermano, que cuando empezó porque ellos se burlaban, porque en aquel tiempo, hermano, pues no había llovido. Dice la Escritura que la tierra era regada por un vapor que salía de la tierra. Y se burlaban. ¿Y qué sucedió? Tal vez cuando empezó a caer, hermano, primero del lado lluvia, así poco a poquito, y conforme fue, porque fueron 40 días, hasta que se convirtió en tormenta, hermano. Cuando el Señor abrió las fuentes de los cielos y las fuentes de abajo, hermano.
Y cuando vieron, hermano, que el agua empezó a subir, mucha gente se arrepintió, y lo dice en Primera de Pedro, que Jesús bajó a predicar, hermano, a los espíritus encarcelados, a los que fueron anegados, hermano, por el agua, pero que al final se arrepintieron. Y eso, hermano, ¿qué va a suceder? Y yo veo ahí, hermano, en esa gente, es la gente que tiene un poco por tardanza la venida de Jesús, que al final, hermano, no va a participar de ese encuentro con el Señor, pero se va a quedar la gran tribulación, pero al final se va a arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde. Y es precisamente los que vemos en la escritura en Apocalipsis, que dice a la iglesia, que dice, ¿y quiénes son estos que suben con vestiduras blancas? Pues son los que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero en la gran tribulación. Eso lo podemos ver también en algo parecido a lo que sucedió, hermano, con esa gente, por no haber creído, hermano, al mensaje que Dios le dio a Noé para que le trasladara, para que se arrepintiera. ¿Por qué? Porque habían cometido, hermano, muchos pecados, ¿verdad? A tal grado que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, y Dios dijo, no contenderá más mi espíritu contra la carne, porque ciertamente el hombre es carne. Y Dios decidió destruir esa generación. Y ahí en Mateo 24, 36 en adelante, posteriormente dice que estarán dos porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice, y estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Está hablando de arrebatamiento. Estarán dos mujeres moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. Porque la venida del hombre, hermano, será como el ladrón en la noche, que no sabe ni a qué horas va a venir el ladrón. Porque el que sabe a qué horas vendrá el ladrón se prepara, hermano. Entonces, mira cómo Dios te ama tanto, hermano, que lo que quiere es Él, a través de su palabra, es que estemos alerta, hermano, que nos estemos preparando, porque ella tiene un lugar preparado para ti, hermano. Dice, si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también ustedes. Hermano, esto es algo hermoso lo que está por suceder, porque son cosas que van a suceder, hermano. Dios le dijo dice la escritura en Apocalipsis capítulo 1, la revelación que Dios le dio a Jesucristo, y Jesucristo se la reveló a sus siervos por medio de su ángel, a Juan, para que anunciaran las cosas que habrán de suceder. Esto es algo, hermano, que no vemos ahorita, pero están cercanas. Es parte de la fe, hermano, porque la fe es la certeza. Dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que estar, hermano, viviendo en fe, caminando en fe, por lo que no vemos. ¿Por qué? Hay que estarnos preparando para lo que no vemos, porque cuando, hermano, porque esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, como nos enseña la escritura. En un abrir y cerrar de ojos, hermano, todo va a ser tan repentino que ahorita estamos aquí, hermano, y al rato, caray, hermano, y eso va a ser asombroso, hermano, porque y eso se va a manifestar dentro de la iglesia, donde quiera que esté uno, hermano, al ver al hermano que ya no está ahí, de repente ver la silla vacía, hermano. Y cuando habla de que están en el campo, en el trabajo, donde sea, hermano, nos habla de donde quiera que te encuentres, hermano, y tú te preparaste para el Señor. Ahí mira, y la gente se va a volver loca. ¿Y han visto ese video, hermano, del arrebatamiento? De cómo llegan y buscan mi papá, mi mamá, mi hijo, mi comadre. Bueno, tampoco, ¿verdad? Pero sí, hermano, pero sí va a ser algo sobrenatural que va a suceder. Y como les he dicho, hermano, hay un celo en mi corazón como lo había en el corazón de Pablo, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado como una virgen pura para Cristo. La amada, está hablando de la amada, la que se va a desposar, la que se va a casar con el Cordero, hermano, con el amado. Pero hay un peligro que está contra la iglesia, hermano, y ese peligro es la serpiente, es el dragón, que se está encargando, hermano, de nuevamente trastocar, hermano, tus sentidos.
Porque el propósito de Él es que tú vuelvas atrás, de que apostates, hermano. Aquí está dentro de la promesa del Hijo de Dios, hermano, es que Él va a venir. Y Él va a venir para llevarte, hermano. Dice la Escritura que Él va a enviar a sus ángeles por los 4 puntos cardinales, hermano. Y la Biblia nos habla, hermano, que va a tocar una trompeta. Porque con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque no precederemos a los que durmieron. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Juan capítulo 14, verso 4, por aquí estoy viendo ya un tiempo. Y miren, hermano, ahí mismo Juan dice la Escritura, Jesús les dijo, hermano, a sus discípulos, estas palabras que vemos ahí en Juan capítulo 14, que dice, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no las hubiera, no les hubiera dicho, voy pues a preparar una, para que donde yo esté, estén también vosotros. Dice, y vendré otra vez. Y aquí en el 4, hermano, dice, ¿conocen el camino a dónde voy? Hermano, qué triste es ver o escuchar que mucha gente, hermano, se salga del camino o deje el camino y prefiera, hermano, seguir haciendo lo que le dé su gana. Jesús le está diciendo a sus discípulos, porque Él les estaba anunciando lo que hay, hermano, lo que iba a hacer en el reino de los cielos, que es preparar, hermano. Primeramente le dice, haya paz en sus corazones, no se turben, que haya paz. Creen en mí, tengan paz. Voy a hacer esto. Él no se fue, hermano. Tú sabes que aún Jesús, Él sigue trabajando, como le dijo a los que le dijeron, dice la Escritura que Herodes mandó decirle a Jesús, vete de nuestras tierras, de estos contornos. Y Jesús le dijo, díganle a esa zorra, díganle a esa zorra que aún no he terminado, que mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y hermano, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes conocen el camino. Porque Jesús más abajo en el verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque le dice por ahí Felipe, creo, dice, muéstranos el camino. Felipe, pero tanto tiempo que he estado con ustedes y aún me dices, muéstranos, porque dice, voy al Padre, primeramente. Y luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, ahí qué triste a veces ver que mucha gente se está apartando del camino. ¿Por qué, hermano? Romanos 8, capítulo, verso 35, ahí dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Y nos habla de varias cosas. Y cuando lo decimos, porque dice, hambre, tribulación, muerte, angustia, hermano, y sin embargo, tenemos miedo hasta por cualquier cosa. ¿Cómo nos podemos apartar del camino? Cuando nos llegan, hermano, y nos roban la semilla. Porque nos habla de las 4 semillas. La semilla que fue sembrada junto al camino, otra entre pedregales, espinos, los afanes de la vida, hermano, los afanes a las riquezas, esos, hermano, nos apartan del camino. Entonces, conocemos el camino, hermano, busquemos caminar en ese camino que es Cristo Jesús. Dice, ¿conoces el camino y a dónde voy? Jesús dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Nosotros sabemos, hermano, y conocemos que el camino es Cristo. No hay otro camino para llegar, hermano, al reino de los cielos. Él es el único camino para llegar a la presencia de Dios. Él es, hermano, no solamente el camino, sino que es la verdad, hermano, y nos enseña a que vivamos en paz y queremos verle. Dice la palabra de Dios. Aquí es algo en lo que me llamó mucho la atención, hermano, dice aquí, y ya está hablando precisamente
de esta promesa en la cual Él viene. Pero ya en la vez que lo envió el Padre, Él vino fue enviado por el Padre con un propósito para acabar con el pecado, como lo vemos aquí. Ya no va a venir con con relación al pecado en el cual había en nosotros, ¿verdad? Porque dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Estamos esperando al Señor? Tal vez tú digas amén, pero ¿de qué forma lo estás esperando? ¿De qué forma lo estás esperando? Porque cuando el Señor nos habla, hermano, de que los que esperan en el Señor, dice que tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Pero también vemos, hermano, de cómo hay algunas cosas de cual Dios nos enseña a través de su palabra. Y es el Espíritu de Dios, hermano, el encargado de revelarnos cómo nosotros debemos de estar esperando al Señor. Y solamente te digo uno, en lo cual vemos en el libro de Lucas. Dice que Simeón estaba esperando la venida del Salvador. ¿Y cómo lo estaba esperando? En el templo. Porque le fue revelado por el Espíritu Santo que Jesús había nacido. Y Simeón le dice que no permitiera que muriera hasta que conociera, hasta que viera al Salvador. Y hermano, y qué gran privilegio tuvo Simeón, que no solamente lo conoció, sino que lo tuvo en sus brazos. Y después de que lo tuvo en sus brazos y dio palabra profética, hermano, dijo, ahora sí, Señor, ahora sí, cuando tú quieras, ya estoy listo, Señor, he tenido en mis brazos al Salvador, al Cristo, al Rey de Reyes. Pero ¿cómo lo estaba esperando? En el templo. Dice la Escritura que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y te vuelvo a repetir, estamos viviendo tiempos difíciles, donde cada vez más se va a ver la apostasía en general en las iglesias. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tal vez sería bueno que viéramos, hermano, las bendiciones de esperar en el Señor. Por si se te han olvidado, es importante que conozca las bendiciones. Y la bendición que recibió Simeón, hermano, es algo hermoso de veras, hermano. Porque dice la Escritura que Jesús, después de que fue circuncidado al 8º día, hermano, y después de que María cumplió el tiempo de la purificación, después de los 40 días, fue, hermano, a presentar a Jesús al templo, y ahí estaba Simeón esperándolo. El Señor te ama, hermano. Dios te ama. El tiempo está avanzando, dice Habacuc 2:3. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Y fiel es, hermano, el que lo prometió. 2:4 dice, el que se cansa de esperar, nos habla de la tardanza, aquella que tiene por tardanza la venida de Cristo, hermano, dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión o de la promesa, dice, no se comportará conforme a ella. Y es verdad, hermano, el que tiene por tardanza la venida de Jesús, ¿cómo se comporta? Dice, no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Hermano, aquellos que tienen por tardanza la venida del Señor no se van a comportar como Dios quiere que nos comportemos. Para ir terminando, hermano, dice la Escritura en Mateo capítulo 24. Eso no lo puse acá, pero te lo voy a leer. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo
que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, hablando de este versículo que menciona en Habacuc capítulo 2, verso 4, dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión o de la promesa, dice, no se comportará conforme a ella. Y dice aquí, Mateo 24, verso 48, dice, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Está hablando, hermano, de aún ministros, pastores, hermano, líderes que están predicando el evangelio, pero que tienen por tardanza la venida del Señor. Cuando el Señor venga, miren lo que pasa. Y está hablando de cómo no está viviendo conforme, porque aquel que se está preparando está buscando vivir conforme a la voluntad de Dios, apartándose de todo pecado, hermano, buscando santificarse, entregando su vida al Señor. Pero los que tienen por tardanza la venida del Señor vuelven atrás, hermano. Dice que empieza a golpear a los consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Y viene el castigo. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mi hermano, nos habla también de ministros, líderes que se van a quedar. La que no podemos decir, no, es que yo soy pastor, yo soy apóstol, yo profeta, hermano, aquí el que no se lave, el que no se deje lavar, como le dijo Jesús a Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Dios, hermano, Dios está teniendo misericordia, hermano. Yo digo, qué misericordia tan grande al hablarle a su iglesia de esta forma. Nos está recordando, hermano, que hay una promesa dada por Jesús, palabras que salieron de la boca de Jesús, que Él fue, hermano, dice, no te esturbe tu corazón, ten paz, voy a preparar un lugar. Mira, en la casa de mi Padre hay muchos lugares, muchas moradas, voy a preparar una para ti. Paz, lugar, hermano, y la promesa de que Él va a volver. Por lo tanto, debes de creerle. No tengas por tardanza la venida de Jesús. Él viene por ti y viene por mí. Hay un canto que dice que Él volverá. Él va a volver. Él viene, hermano. Fiel es el que lo prometió. No tengas por tardanza la venida de Jesús. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Padre, en el nombre de Jesús, me dirijo a ti en esta hora, Señor, dándote gracias por bendecirnos, Señor, un día más con esta palabra, Señor, la cual te pido, Señor, que nos ayudes a guardar y atesorar en nuestros corazones, que la retengamos, Señor, con fuerza, que la retengamos, que no dejemos, hermano, que el enemigo, que no dejemos, Padre, que el enemigo venga y nos robe esta palabra que tú día con día nos das, Señor. Que no venga el enemigo, Señor, a meter dudas, así como lo hizo con el hombre en el huerto del Edén, sino que creamos a tu bendita palabra que hoy nos has dado, Señor, de que tú nos das paz, de que tú te has ido a preparar un lugar para todos aquellos, Señor, que hemos creído en tu santo nombre y que creamos en esa promesa de que tú vas a volver, Señor, para llevarnos contigo a ese lugar que tú has preparado. En el nombre bendito de Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por bendecir tu casa, Señor, esta casa en la cual, Señor, has puesto tu nombre, Señor, para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios bendiga su vida, hermano. Recuerden que el domingo tenemos Santa Cena presencial ya aquí en la iglesia, y también una Santa Cena puede ser virtual para los hermanos que no puedan venir porque les estamos exhortando, ¿verdad?, para que si se sienten enfermos, traen síntomas o algo de gripe, lo que sea, mejor guárdense, hermanitos, en su casita. Cuidémonos los unos a los otros, ¿verdad?
Como dijo el Señor, amémonos los unos a los otros, y si amas a tu hermano, y si traes por ahí algo que crees tú que pueda contagiar a tu hermano, mira, Dios entiende y conoce tu corazón. Entonces cuidémonos, amémonos de corazón, pero también cuidémonos, hermano. Que Dios bendiga su vida, y aquí estaremos primeramente Dios el domingo. Mañana hay servicio de jóvenes a las 5 de la tarde, entonces para que estén pendientes los jóvenes. Que Dios bendiga su vida y hasta pronto. Ministerios Ebenecer presentó